Patricia Sposetti, docente de UTN San Francisco. ¿Cómo arrancó el año y cómo fue tener que cambiar sobre la marcha la modalidad de trabajo? Bueno, buenas tardes, Melina. Ante todo, muchísimas gracias por tu contacto. La verdad es que, bueno, arrancamos allá por marzo. eh, Supuestamente nos esperaba el desafío de un año totalmente normal. Y bueno, sobre la marcha nos fuimos. Esto fue todo acomodándose sobre la marcha y sobre los cambios, sobre la prolongación digamos, de la pandemia y de la confinamiento, ¿no es cierto?, que íbamos teniendo, hasta que, bueno, se empezó a visualizar que no íbamos a volver este año a las aulas, y bueno, ahí yo creo que fue más un quiebre, porque en realidad siempre estábamos esperando, supuestamente después de mediados de años, incorporarnos, volver a las aulas con algún tipo de protocolo, y bueno, hasta que se visualizó que eso no iba a pasar, y tuvimos que, eh, digamos, acomodarnos casi definitivamente a esta modalidad para este año. En mi caso particular, yo te cuento, yo soy docente de proyecto final de la carrera de Ingeniería Química, entonces soy oriunda de la ciudad de Arroyito, no soy de San Francisco, lo cual dar clases me implica trasladarme, viajar, así que esta modalidad virtual, lejos de ser totalmente negativa en mi caso, ha marcado algunos aspectos positivos. Y te cuento que no es solamente a nivel personal, porque no me tengo que trasladar hacia San Francisco y lo puedo hacer desde mi casa, reduciendo un tiempo que es el tiempo de traslado mismo, sino que lo he visualizado con los alumnos. Proyecto final es una materia que arrastra muchos alumnos de muchas cohortes anteriores en la realización de sus proyectos. Y la verdad es que este año los alumnos han ido, por decirlo así, poniendo al día, avanzando, a tal ese punto que vamos a finalizar el año con un nivel de alumnos recibidos en la carrera que creo que va a ser excepcional a otros años. Así que desde ese punto lo veo beneficioso, lo veo como una oportunidad, como un beneficio. Nada reemplaza al aula, por supuesto, eso creo que todos estamos a favor de eso, nada reemplaza al aula, pero bueno, el hecho de que los alumnos se hayan tenido también que quedar en sus casas, con esto de la cuarentena, ha ayudado a avanzar en la realización de los proyectos, muchos de ellos que por ahí se vieron frenados en incorporación en su ámbito laboral, o a pasantías, o al inicio de algún posible trabajo, bueno, los ha ayudado a avanzar con todo lo que es rendir materias, la realización del proyecto final, y eso en mi cátedra se ha visto visualizado como un beneficio, por ejemplo. ¿Cuál fue el desafío personal, creo, que he tenido en todos estos meses? La adaptación a nivel familiar, creo que es un desafío que le han tenido la mayoría de los docentes, los que tenemos hijos, los que están con las clases virtuales, que inglés, que las clases, que los trabajos al inicio de la pandemia. Muchos trabajamos en el ámbito privado, también estuvimos aislados al inicio y también tuvimos que trabajar en forma virtual. Si bien fue muy poco tiempo y después volvimos al trabajo en forma presencial, también tuvimos que adaptarnos a ese tiempo. En casa, por ejemplo, tenemos dos computadoras, y bueno, tuvimos que gestionar una tercera PC, ahora con el crédito de los docentes otra PC más, entonces, porque si no, no llegábamos con los instrumentos, digamos, no podíamos. Mi marido también es profesional, ingeniero químico egresado de UTN, los dos somos egresados de UTN, y bueno, tuvimos que un poco distribuirnos al inicio, yo la uso esta hora, yo la uso esta otra hora, y bueno, hasta que nos pudimos acomodar con todo lo que son las herramientas. Yo vivo en la ciudad de Arroyito, es
es un pueblo bastante, o sea, si bien es una ciudad, es bastante más chica que San Francisco. Aquí por ahí nos conocemos todos, entonces al inicio fue contactarnos un poco con las casas donde venden la parte informática, y te pido que me hagas llegar con un cadete, un auricular, un cargador. Tuve problemas con el cargador de mi compu, con la batería. Por supuesto, empezaron los problemas con todo: impresora, batería, que esto, que el cargador, bueno, todo ese tipo de cosas. Que, bueno, antes no lo visualizábamos, no lo teníamos tan potenciado así. Se vio ahora por el gran uso que tienen estos instrumentos, estos aparatos. Así que ese fue el desafío personal, a nivel personal, que he tenido, la adaptación y un poco la división en los tiempos. Pero bueno, lo hemos podido, creo que, solucionar. Yo estoy, la verdad, que bastante conforme como hemos llevado este año las clases virtuales. También he visto que los alumnos se han adaptado muy bien, lo cual eso es muy positivo, digamos. En mi experiencia con la integración 5, digamos. Sé que hay otras cátedras que es un poco más complejo, pero con mi experiencia, la verdad que lo hemos podido llevar muy bien, tanto las clases como el avance en lo que son los proyectos. Así que estoy particularmente conforme con lo que hemos estado haciendo y el trabajo que hemos tenido. Yo no estoy sola en la cátedra, tengo una ayudante de cátedra y una JTP, así que la verdad que hemos tenido muchísimo trabajo, tenemos mucho trabajo, muchas correcciones, muchos proyectos, y además las clases, y bueno, creo que lo venimos llevando bastante bien. Se ve en el avance de los alumnos, se ven las devoluciones de los tutores de los proyectos, que te dicen que los chicos están trabajando mucho, así que la verdad es que bien. Yo, más allá de todo el contexto negativo, hay que buscarle lo positivo, y yo se lo estoy encontrando desde esto que es la realización y la finalización, la culminación de los alumnos a su carrera, ¿no es cierto? Por otra parte, tuvimos a nivel familiar también que pasar por el hecho del aislamiento obligatorio por contagio de COVID también. Así que tanto yo como mi marido estuvimos contagiados de COVID. Así que tuvimos 15 días de aislamiento. También eso fue, bueno, pasar por la enfermedad misma. Pero bueno, ya estamos totalmente curados, ya hemos vuelto a nuestras actividades normales. Yo nunca interrumpí mis clases, así que está bien. Digamos que si hubiese sido en forma presencial, no hubiese sido posible. Así que bueno, en forma virtual eso se pudo realizar. Así que creo que eso te puedo comentar, Melina. En materia de horarios, muchos docentes decían que por ahí estaban trabajando más horas de las que trabajarían en la presencialidad. ¿A vos te pasó o que te costó por ahí organizarte un poco más? Sí. El horario, la demanda horaria aumentó claramente, porque en mi caso, como te decía, eso de que los alumnos pudieran avanzar con sus proyectos implica que constantemente están bombardeando de correos con unidades, con capítulos para corrección, el WhatsApp, el grupo, o sea, es algo interrumpido, no es como otros años que el día que vas a clase, los días posteriores te consultan, los días anteriores, pero no, acá es todo el tiempo, mucho para corregir. Por eso digo, la verdad es que el equipo de la cátedra ha trabajado también muy bien, hemos trabajado mucho, porque hay que meterle para las correcciones, para poder, o sea, los chicos puedan terminar, ya que han hecho el esfuerzo, digamos, de hacer, de poder entregar muchas unidades, muchos capítulos. Bueno, la devolución tiene que ser también lo más rápida posible para que ellos puedan terminar. O sea, la mayoría decía, bueno, no podemos salir, no podemos empezar a hacer una pasantía, no podemos hacer, qué sé yo, un intercambio, algo que tenían previsto este año. Por lo menos queremos terminar la carrera, así que sí, las horas se han visto aumentadas, claramente. Ha tocado también una situación muy particular, que fue la de estar presente en una mesa de examen de un trabajo final y, por así decirlo, egresar a los primeros chicos en la virtualidad. ¿Cómo fue esa experiencia
me imagino que muy diferente no solamente para los docentes, sino también para los estudiantes. Sí, sí. Como experiencia es distinta, particularmente, bueno, el hecho de estar, en mi caso, como integrante de tribunal y como directora de la cátedra, no deja en cada examen, bueno, emocionarme por todo el contexto que significa, ¿no es cierto? El hecho de que tengamos nuevos profesionales, que uno ve, digamos, el trabajo que realizan, los sigue, vemos de los esfuerzos de los alumnos, de sus familias, bueno, todo, no deja de emocionarte por ese lado. Creo que se ha visto bastante más potenciado por el hecho de que haya sido virtual. Los primeros alumnos, la verdad que estaban un poco reacios, no querían hacerlo en este contexto, querían esperar la presencialidad por todo lo que implica digamos, recibirse en forma presencial, in situ, digamos, con todos los familiares, con todo lo, bueno, con todo lo que genera ese entorno. Y no querían hacerlo de esa forma. Bueno, un poco insistimos en que fuese así, porque no veíamos una perspectiva que esto volviéramos inmediatamente a la presencialidad, y te estoy hablando de marzo, fines de marzo. Los primeros alumnos se recibieron a principios de abril, o sea que si hubiésemos esperado, la verdad es que no se hubiese podido dar. Así que bueno, ya a partir de esa primera experiencia, ya los alumnos la están tomando bastante más normal, digamos. Es una modalidad más distinta, pero es una alternativa, digamos. Eh, se vive se vive la misma emoción, se viven los mismos nervios, se vive que exactamente lo mismo que en la parte presencial, sin poder estar con todo ese contexto que asoma desde lo presencial, digamos, no se puede reemplazar inevitablemente, pero lo hemos podido hacer con total normalidad. A mí fue un gran desafío la primera vez, y ahora, bueno, ya es una modalidad más. Me decías que los objetivos académicos por ahí se cumplieron, incluso los chicos por ahí al estar más tiempo en casa pudieron adelantar sus trabajos, pero ¿qué se extraña de la presencialidad o qué les faltó a las clases virtuales que, bueno, que la presencialidad lo daba? Bueno, la presencialidad en mi cátedra particularmente, faltó el contacto con el alumno, que eso es irreemplazable. Yo no doy otra cátedra en otro año, entonces yo los veo recién acá, en este año, en esta materia. Entonces, bueno, faltó el contacto, el conocerlos mejor, eh, el seguir in situ cómo ellos van evolucionando sus trabajos. Yo en realidad recibo ya el trabajo finalizado, las unidades finalizadas, los capítulos finalizados. No veo cómo ellos trabajan o trabajarían en el aula, que es lo que normalmente hacemos, el trabajar, el ir desarrollando y que surjan las dudas en el momento. Por ejemplo, a veces van escribiendo sus proyectos, las diferentes unidades, van trayendo toda la información a la clase, van preguntando, profe, esto va, esto así, esto así, y bueno, vamos viéndolo en la clase, voy viendo cómo ellos trabajan, cómo ellos avanzan, les voy haciendo sugerencias. En este caso, a veces las sugerencias o las observaciones o los errores que por ahí cometen, se los estoy marcando sobre ya algún trabajo, ya prácticamente una unidad, porque yo van entregando por unidad, ya terminada, y no durante la elaboración. Y eso por ahí a veces es muy frío, si se quiere ver desde ese punto, digamos, es mucho más frío, digamos, el contacto conmigo y con ellos. Termina siendo, digamos, prácticamente una devolución muy fría, digamos, muchas veces trato de organizar reuniones con los alumnos, o por Zoom, o por WhatsApp, o videollamadas, a veces para explicarle bien cuál es, por qué es la devolución, porque si no termina siendo algo muy, así, muy fríamente, una corrección más, y no suma para ellos que están trabajando en sus proyectos. Entonces,
tratamos de organizar reuniones a las clases, videollamadas, o por Meet, por lo que sea, por la herramienta que sea, y vamos conversando un poquito más puntual sobre el proyecto que ellos están elaborando, porque a veces en la clase se diluye o se pierde, digamos, la consulta, y a lo mejor ellos me quieren compartir algo más puntual, algo más específico, entonces organizamos, por eso digo que a veces el trabajo se sumó mucho más, el tiempo se agregó mucho más tiempo, dedicación a esto, porque, bueno, ellos de alguna forma, o sea, hay que reemplazar esa ausencia de contacto que hay entre el docente y el alumno, y no hay muchas formas, no hay muchas alternativas. Así que desde ese punto veo yo lo negativo, digamos, que el contacto entre los docentes y los alumnos no existe, no está. Es muy difícil reemplazarlo desde la virtualidad. Y a modo de cierre, ¿qué reflexión te deja este año que de a poco se está yendo en cuanto al ámbito laboral? En cuanto a la modalidad, ¿verdad? Bueno, como reflexión me deja que nosotros nos podemos acomodar y somos, digamos, organismos totalmente flexibles ante cualquier adversidad. O sea, nunca se pensó que una ingeniería se pudiera cursar en forma virtual, y hoy la estamos llevando 100% a la virtualidad, y estamos teniendo los mismos, digamos, profesionales de esta manera, o sea que no es imposible. Tampoco creo, ni tampoco considero que van a tener ni un nivel inferior, ni van a tener escasez en algún conocimiento, para nada. Yo creo que puede llegar a ser una alternativa a evaluar, no sé si desde el punto de vista de una carrera de grado, como la ingeniería, pero por ahí sería una muy buena oportunidad, por ejemplo, para esta casa, digamos, para esta facultad, el poder plantear algún tipo de posgrados, especializaciones o diplomaturas a distancia. Lo veo con ese potencial, porque creo que la enseñanza que nos dejó esta pandemia, esta cuarentena, es que se puede trabajar desde la virtualidad, desde la enseñanza, y creo que la UTN lo ha demostrado, no teniendo experiencia, porque digamos es una facultad que no trabajaba desde lo virtual, sino desde lo presencial. Hemos podido demostrar que nos hemos adaptado muy bien a este contexto y a esta metodología. Así que me parece que lo podemos tomar como una oportunidad para todo lo que puede llegar a ser posgrados, por ejemplo. ¿Sí? Esa es mi perspectiva y mi punto de vista. No sé si las carreras de grado se podrán reemplazar. Me parece que la ingeniería es más difícil. Si yo lo veo desde mi cátedra, te diría que sí, pero bueno, todas las cátedras no se pueden reemplazar de la misma forma, pero sí lo veo como una oportunidad muy grande para lo que es enseñanza de posgrados, por ejemplo, para lo que son para todo lo que son diplomaturas o especialidades que hoy se estaban dando en forma presencial 100%. Me parece que eso es una oportunidad. Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo. La idea era, bueno, conocer un poco por favor, cómo venía haciendo el trabajo de los docentes, así que, bueno, felicitaciones y gracias por participar. No, por favor, Melina, muchas gracias a vos y, bueno, desde ya agradecida por todo.